¿No? Por fin arranca este momento muy esperado, el retorno a clases, que tiene un condimento o varios condimentos encontrados acerca de iniciar con esta modalidad, las barreras que probablemente van a surgir y por otra parte la necesidad de seguir, ¿verdad? Porque parar parece que no es una opción admisible considerando que no se tiene muy claro, digamos, cuánto tiempo va a seguir. A mí me gustaría conversar con ustedes. Les voy a explicar un poco la modalidad de lo que vamos a hacer y me encantaría que en algún momento encontremos la forma de conectarnos, conversar, explorar cuáles son los inconvenientes que tienen, los temores, etcétera. Y por otra parte, garantizar de la mejor manera posible, que ustedes accedan al mejor material, que según el tiempo que tengan, ustedes puedan acceder lo mejor posible, ¿verdad? Esta clase que tienen conmigo, que es de práctica supervisada, de manejo de test de aplicación clínica, es como una práctica supervisada efectivamente, es decir, no es una asignatura propiamente en la que se califica, sino que se van acumulando horas de práctica, entonces vamos a ver de qué manera definimos la cantidad de horas que van a ser asignadas a esta práctica y cómo va a distribuirse eso. Digo, vamos a ver cómo se define. Yo tengo un plan que les voy a compartir ahora, pero necesitamos directrices claras de cómo va a ser. Pues bien, esta práctica se llama manejo de test de aplicación clínica y habitualmente lo teníamos los sábados, 3 horas de clase. Y decidí mantener ese mismo ritmo, es decir, cada sábado a la siesta me voy a ocupar específicamente de subir los materiales, de responder a las consultas y asignar nuevas tareas. Bueno, este video está pensado para hacer una introducción. Antes de empezar con las prácticas propiamente, vamos a revisar un marco conceptual que tiene que ver con ver al proceso de evaluación como un proceso científico. Se trata de cuadros, ¿cómo les voy a decir? Tradiciones, formas concretas de practicar la clínica. Hay un modelo que busca concretamente el trastorno, la dolencia, la incomodidad para poder intervenir sobre ella. Otro enfoque es el enfoque psicodinámico. La persona es inconsciente de lo que le pasa, están escondidas, perdón, en el olvido, y que hay que ayudar al paciente a encontrarlas porque a él mismo o a ella se le ha perdido. El modelo psicométrico, que se basa en la aplicación de pruebas estandarizadas, entonces hay un proceso de evaluación un poco más automatizado, confiando en que las pruebas pasaron por un proceso de validación, de evaluación de su calidad psicométrica, etc. El modelo conductual, que se enfoca en aquello que es observable, registrable de manera directa. El modelo cognitivo, que tiene que ver con los procesos internos, conscientes e inconscientes, pero que no son observables de manera directa. El modelo y los modelos humanistas y constructivistas, que tienen en común algunos aspectos. Y son formas diferentes de abordar el proceso de evaluación. Esto es lo que plantea Vuela, Casal y Sierra, lo que plantean ellos. Lo que vemos acá entonces es que las prácticas de evaluación psicológica no se limitan a la utilización de instrumentos psicométricos, sino que requieren una ampliación, una perspectiva diferente. Aquí simplemente tomé algunas imágenes para ilustrar el modelo de la enfermedad, el modelo psicodinámico, como les decía, que se refiere a cuestiones inconscientes que están albergadas ahí en nuestra mente, escondidas. El modelo psicométrico de las pruebas objetivas, el modelo conductual de la observación, el modelo cognitivo de la maquinaria interna para la toma de decisiones, el modelo humanista, que tiene que ver con la fenomenología, es decir, los fenómenos psicológicos tal cual como los ve el paciente, y el modelo constructivista, que tiene que ver con una participación recíproca entre la acción del sujeto y su ambiente. Ustedes probablemente o deberían de estar familiarizados con este esquema. Este esquema estructura el proceso de evaluación en fases, pero en donde la línea, el hilo conductor del proceso es el enfoque científico. Si nosotros nos fijamos en la primera línea, aquí donde dice fase 1, generalmente el sujeto
en su contexto y en su situación de evaluación, plantea una demanda, una primera recogida de información que está centrada en la demanda, en la dolencia, en la queja, y el evaluador aborda esa fase con sus marcos teóricos, su experiencia, sus habilidades, su enfoque, su modelo, digamos, dentro del encuadre que vimos hace rato. Y en una segunda fase, a partir de la primera exploración, se formulan hipótesis. Estas hipótesis deberían conducir a deducir enunciados que puedan ser verificables, y estos están desarrollados por los conocimientos previos que tiene el evaluador por situaciones similares, en demandas similares o en contextos similares. En una tercera fase, el sujeto en su contexto y en situación de examen realiza las pruebas, aquellas pruebas que se hayan escogido en función a la hipótesis inicial, y hay un conjunto de operaciones prácticas en donde el evaluador aplica el instrumento, el conocimiento que tiene le permite ser sensible a las pausas, a los bloqueos o a la fluidez con la que realiza la prueba. Esa aplicación de instrumentos que fueron escogidos a partir de las hipótesis enunciadas en la segunda etapa nos van a permitir obtener un resultado. Ahora, si ese resultado, ya sea para diagnóstico, orientación, selección, descripción, producción, no coincide con las hipótesis iniciales, nos obliga a retroceder en la fase y volver a anunciar nuevas hipótesis hasta poder corroborar que aquellas hipótesis que se habían planteado consigue evidencia en las evaluaciones que se aplican. Entonces tenemos el método científico aplicado en el proceso de evaluación, no de esa manera típica de qué instrumento puedo aplicar, qué test me recomendás y cosas por el estilo. Hay que informarse acerca de cuáles son las herramientas que tienen las mejores cualidades. Hay que estar enfocado en la demanda del paciente y hay que plantear hipótesis que sean las que guían las decisiones acerca de qué procedimientos, qué técnicas, qué instrumentos se van a aplicar para poder corroborar la hipótesis, contrastar la hipótesis. Bien, eso es como un encuadre muy general acerca de cómo enfocar la evaluación. Como les decía, yo toco esto así de manera rápida, de una manera orientativa, porque como nuestra práctica se trata concretamente de la aplicación de test de uso clínico, en la mayor parte del tiempo vamos a estar viendo instrumentos, ¿verdad? Pero lo que quisiera es que nunca olviden que una evaluación no consiste en aplicar un instrumento, sino en poner a prueba una hipótesis. Bien, lo que tenemos aquí son las directrices para el uso adecuado de los test. Ustedes van a ver en la plataforma que está disponible en PDF ese documento para que los descarguen y lo tengan a mano. Aquí simplemente vamos a revisar de manera general los tópicos más importantes, pero ustedes en el documento van a poder profundizar sobre cada uno de esos puntos. En primer lugar, estas directrices disponen cuáles son los deberes de los usuarios, es decir, las personas que aplican, el evaluador, digamos, que utilizan las pruebas. Y un usuario competente debería actuar de forma ética y profesional, asegurarse de que ellos mismos son competentes para el uso de esos tests, responsabilizarse del uso que hacen de los tests, asegurarse de que los materiales del test están seguros, ¿verdad? Porque hay información privada, personal, y no pueden estar los test por ahí circulando y difundiendo información privada. Debe asegurarse de que los resultados del test se tratan confidencialmente. Otra directriz es la utilización adecuada de los tests. Dice que los usuarios competentes deben estimar la utilidad potencial de los tests en una situación evaluativa. ¿Qué significa eso? Que previamente hay que ver si realmente sirven o no esos instrumentos. Se deben elegir tests técnicamente correctos y adecuados a cada situación. ¿Qué significa eso? Que tengan la validez y la confiabilidad y que sean adecuados para aquella situación concreta en la que vamos a implementar la evaluación.
prestar atención a los aspectos relacionados con el sesgo del test. El problema del sesgo es un problema que hace rato viene preocupando a la psicología, que es que la elaboración de un instrumento a veces tiende a favorecer o a desfavorecer a cierto tipo de personas, ¿verdad? Cierto tipo de personas me refiero a grupos en general, grupos étnicos, a minorías o por ejemplo hay un sesgo de género, ¿verdad? Por ejemplo, me tocó una vez trabajar para una prueba no verbal en donde claramente había un sesgo que favorecía a los varones porque los reactivos hacían referencia a actividades que habitualmente realizan más los varones que las mujeres. Después, otra cuestión es hacer los preparativos necesarios para la aplicación del test. Ay, famoso es que la gente sale corriendo, no revisó nada, la copia estaba mala, le faltó una hoja, no tenía bolígrafo, era a lápiz y papel, no llevó los borradores. Ay, bueno, eso eh, perjudica muchísimo la aplicación del test y puede distorsionar enormemente los resultados de la evaluación. Se deben aplicar los test adecuadamente. ¿Qué significa eso? Hay que leer el manual, hay que ver bajo qué condiciones fue probado y cuáles son las condiciones ambientales que quizá podrían estar afectando el rendimiento en el test, ¿verdad? Entonces ahí vemos que no es solamente dame qué test tenés y entras a un lugar, aplicas el test. No, eso no es evaluar. Otro problema que suele surgir es que las puntuaciones y los análisis se hacen de manera desprolija, sin precisión, sin cuidado, o no se interpretan correctamente. Esas son las cosas que durante estas prácticas vamos a poder revisar, vamos a aplicar muchos tests, vamos a ver cuidadosamente cómo se puntúa, cómo se califica, cómo se interpreta, cómo se elaboran los perfiles, etc. Y otro tema que un usuario competente debería cuidar es el comunicar los resultados de forma clara y precisa para que las personas entiendan efectivamente de qué se trata y no con un tecnicismo así críptico que no se entiende nada o que no tiene nada que ver con lo que las personas o no tiene nada que ver con lo que las personas o no tiene nada que ver con aquello para lo cual las personas fueron evaluadas. Por ejemplo, se dan informaciones que eso puede pasar cuando en un ambiente escolar o laboral o en otro se aplican test clínicos, por ejemplo, en donde la información que recibe la persona es de carácter clínico y esa no era la razón por la cual la persona había recurrido al servicio. También un usuario responsable debe revisar la adecuación del test y de su uso. ¿Qué significa eso? Que los resultados de ese instrumento no es ajeno al evaluador. Si yo tomo una evaluación, elaboro un informe, comunico los resultados y esos resultados van a utilizarse de manera negativa contra la persona que fue evaluada, entonces yo tendría que cuestionarme. ¿Cuáles son los criterios de calidad de un instrumento? Porque es muy usual escuchar, bueno, le voy a preguntar al profe a ver si este instrumento sirve. Me suele pasar, profe, mira, y me envían la foto del instrumento. Profe, ¿me podés decir si esto sirve? O vos me recomendás que use este u otro, ¿verdad? Y yo la verdad es que no puedo saber si un instrumento es bueno o es malo con mirar el instrumento. Claro, puedo de repente, a medida que voy leyendo los ítems, darme cuenta que quizás sea un poco difícil para la población o que requiere alguna adaptación lingüística, a lo mejor contiene algunos términos que no son de uso frecuente en nuestra sociedad, etc. Pero el criterio primero es fijarse en los valores psicométricos, las referencias acerca de su validez y confiabilidad. Entonces hay que mirar la consistencia interna del instrumento, la fiabilidad externa y los estudios de validez que se hayan hecho para probar el instrumento. Esa es la forma de verificar la calidad de un instrumento. ¿Y cuáles son los criterios para elegir un instrumento? Un instrumento debe escogerse siempre que se haya hecho una planificación adecuada, se hayan tomado los cuidados que anteriormente se mencionaron y considerar en el instrumento la delimitación conceptual del constructo objeto de evaluación
información sobre la construcción y evaluación cualitativa de los ítems, es decir, cuáles ítems fueron desechados, por qué fueron desechados, cuántos ítems tenía originalmente, cuál fue la tabla de especificaciones que se utilizó para redactar los reactivos. Se tendría que considerar los resultados del análisis estadístico de los ítems, ver cuáles, a ver si hay alguno que tiene un problema en la correlación ítem total o que es un ítem que tiende normalmente a responderse afirmativamente o negativamente. Evidencias empíricas de la estructura interna de la prueba se refiere al análisis factorial. Uno tiene que entender sobre el análisis factorial, observar la tabla y ver si ese instrumento realmente responde a lo que uno está buscando. Considerar las estimaciones de fiabilidad y las evidencias externas de validez. También les voy a compartir el artículo al cual hago referencia aquí, que es el de Carretero, Díaz y Pérez del 2007, que trata justamente de cómo escoger pruebas de evaluación psicológica. Después hay que considerar una delimitación conceptual del instrumento, porque a veces instrumentos con la misma denominación, es decir, un test para el razonamiento espacial, en realidad están utilizando enfoques teóricos diferentes y lo que evalúa una prueba dista muchísimo de lo que evalúa la otra prueba o de lo que nosotros estamos buscando. Entonces es muy importante que se lea, que se revise, que se verifique que el concepto que se expone realmente coincide con lo que estamos buscando. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan el concepto? ¿Cuáles son las definiciones operacionales que se utilizaron? La tabla de especificaciones, una definición sintáctica y la definición de las relaciones operativas. Eso habría que revisar en un instrumento. ¿Y cuál es nuestro plan para estas prácticas? O sea, esto cuenta como una clase, pero vamos a ver. Hay 10 contenidos que por esta situación en la que nos encontramos me vi forzado a condensar en 5. Aquí práctica 1 y práctica 2 va a ser una práctica 3 y 4 la segunda y así sucesivamente para reducir a mitad. En la primera práctica nos enfocamos en aspectos positivos de la persona, es decir, sus potencialidades, su bienestar, y se evalúa satisfacción, bienestar, calidad de vida, apoyo social, inteligencia emocional y la capacidad para regular las emociones y las estrategias de afrontamiento. En la segunda práctica, que es 3 y 4, lo que vamos a evaluar es qué pasa cuando fallan esas estrategias de afrontamiento, esas habilidades sociales no son suficientes y gana el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión y además se pueden observar trastornos de sueño, trastorno de alimentación. Entonces vamos a ver instrumentos que nos permiten valorar adecuadamente esas situaciones. En la práctica 5 y 6 vamos a ver enfermedades específicas relacionadas con la condición médica. También vamos a ver funciones cognitivas como inteligencia, pensamiento crítico, estilos de pensamiento, estilo de aprendizaje. Vamos a ver la evaluación de la personalidad normal y los trastornos de personalidad. Y vamos a hacer una pequeña revisión de evaluación neuropsicológica. Lo de evaluación de problemas en la niñez, en la adolescencia, el desarrollo, eso tuve que quitar porque ya no nos daba el tiempo. Y la dinámica sería de, bueno, yo les voy a enviar un material básico de contenido teórico, pero no muy extenso, en donde ustedes van a poder explorar los conceptos de aquello que vayamos a evaluar, y también van a ver en la plataforma una ficha por cada test, una ficha técnica. Entonces yo les voy a avisar con anticipación y con mucho orden las veces que suba los instrumentos, pero voy a subir por grupos. Yo creé una carpeta compartida. La idea mía es que yo vaya subiendo en esa carpeta los instrumentos y las fichas técnicas por cada práctica. Y en la plataforma les voy a dar un aviso y les voy a colocar el link para que ustedes puedan ingresar y descargar los materiales. Bueno, espero que con esto ya podamos arrancar de manera regular. Vamos a estar en contacto. Por favor, escriban en el foro
o envíenme un mensaje privado si es que necesitan hacerme una consulta específica. Y por favor organícense, no dejen que el tiempo fluya muy rápido, y si tienen alguna dificultad de conexión de equipo, etcétera, por favor comuníquense y avisen, no solamente con mi asignatura o con esta práctica, sino con cualquiera, porque nos queda muy poco tiempo, todos los profes vamos a ir corriendo y van a ver ustedes que de repente la cantidad de información en asignaturas, tareas, etcétera, puede parecer abrumador, y si no se organizan esto va a ser un verdadero fracaso. Yo les deseo éxitos, hay que animarse un poco, vamos a ver cómo salimos de esta. Y al final ustedes tienen la referencia bibliográfica que también está en la guía académica que está en la plataforma, y está. Así que por esta vez es todo y seguimos en contacto.